La introducción está compuesta de tres partes. La primera parte es la presentación, como dijo Guillermo, presentarse uno mismo. Eh, Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Mi nombre es Rami Roble. Vengo desde Alabama. Nací en la República Dominicana y mis padres son dominicanos. Pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Birmingham y trabajo como pastor. Pues nuestros hermanos están orando mucho por esta campaña y pues esperamos que muchas personas conozcan de Jesús. Estoy muy feliz, estoy contento de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Entonces, esta primera parte se llama la eh, presentación. La segunda parte ya es la oración. ¿Por qué voy a orar? Esa oración. Después que yo me presento, digo mi nombre, digo de dónde soy, digo qué hago en la iglesia, de dónde son mis padres y cómo yo me siento. Entonces ahora yo oro. ¿Para qué yo voy a orar? Voy a orar por dos cosas. Número uno, para que Dios me use como su instrumento. Y número dos, para que Dios obre grandemente en la vida de las personas que van a escuchar el tema. Y es una oración por lo que esperas en el sermón. ¿Qué se espera? Si el título es El cielo es nuestra meta. ¿Qué tú esperas? ¿Qué nosotros esperamos de las personas al escuchar este sermón? Bueno, nosotros esperamos que las personas al escuchar este sermón coloquen el ir al cielo e ir con otras personas al cielo como su meta principal en la vida. Entonces yo voy a orar para que Dios pueda lograr eso en la vida de las personas. Entonces, primero la presentación, segundo la oración y tercero, entonces viene el resumen de lo que voy a hablar. Entonces, una vez que ya yo oré, ahora entonces yo puedo comenzar a decir, bueno, vamos a abrir la Biblia el día de hoy en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11. Y ahí vamos a leer una historia muy interesante, una historia muy importante, del cual vamos a aprender sobre cómo eh, Pedro estaba enfocado en sus metas terrenales de pescar, pero Jesús le hizo el llamado para ser un pescador de hombres. Jesús cambió sus metas de metas terrenal a unas metas celestial. Entonces, ese es el resumen de lo que se va a tratar ese tema eh, ese día. Entonces, la introducción tiene tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? La presentación, número uno. Número dos, la oración. Número tres, el resumen del sermón. ¿Cuánto dura más o menos eso? Como unos 5 minutos. Dura esa parte. Como unos 5 minutos. ¿Alguna pregunta que usted tenga sobre esta parte acá? La introducción. Más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. Entonces, es importante seguir el mapa, porque esto que está aquí es el mapa. Si ustedes no tienen este mapa, puede que se pierda. Los nervios pueden hacer que se pierdan. Y cualquier cosa puede hacer que se pierda. Por eso es importante que ustedes lo tengan aquí en una hoja, lo impriman, lo tengan en una hoja y que entonces ustedes vayan siguiendo paso por paso. El uno, ya terminé con el uno, ahora voy por el 2, ahora voy por el 3. Y entonces ahora entro al desarrollo. Entonces, ese primer tema es el cielo es nuestra meta. Pero ¿de qué se trata ese primer tema? Simplemente de contar la historia de cuando Jesús llamó a Pedro, la pesca milagrosa. Jesús llega a la orilla del mar, le- se, le, le pide a Pedro montarse en el barco, se monta en el barco, le pide a Pedro que bogue mar adentro
El cámara adentro le pide a Pedro que eche las redes, Pedro tiene temor, tiene miedo, pero luego dice por la fe, en tu nombre echaré las redes, él tira la red y saca muchos peces y luego Jesús le dice, desde ahora serás un pescador de hombres. O sea, lo primero que tienen que hacer para prepararse para predicar es aprenderse la historia. ¿Me van a entender? Conocer bien la historia. Porque si usted no conoce la historia, no la va a poder contar bien. Tiene que conocer la historia, leerla una, dos, tres veces. ¿Para qué? Para que luego usted la pueda explicar, se la pueda decir a los hermanos y ya luego usted le dice a los hermanos lo que usted aprendió de esa historia. Porque de eso se trata predicar. Decir de lo que aprendí de esta historia. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que es el desarrollo. El desarrollo es donde usted cuenta la historia y dice lo que aprendió de la historia. ¿Ve? Pero la puede dividir en partes. O simplemente puede contar la historia y cuando termine la historia puede decir, bueno, entonces de esta historia podemos aprender tres cosas. En este caso, eh, hay tres cosas que yo solo voy a poner ahí. Podemos aprender de la historia. Tres cosas. Número uno, ¿qué podemos aprender? Por ejemplo, mire, esta hoja ustedes lo van a tener. Una vez que ya usted ore y diga el resumen del sermón, ahora usted dice, ok, leamos Lucas capítulo 5 versículo 1. Eh, 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 Leamos Lucas capítulo 5 versículo 1. ¿Y qué hace? Entonces lee el versículo. ¿Qué dice Lucas 5:1? Dice, aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 1. ¿Qué podemos aprender de este texto? A ver, díganme ustedes, ¿qué podemos aprender? Dice, aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender de aquí, de este texto? El gentío, mire, gentío se agolpaba. Entonces, ¿qué yo puse aquí que podemos entender? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de este texto? Que muchas personas desean escuchar la palabra de Dios. Mire, muchos desean escuchar la palabra de Dios. Eso fue lo que yo aprendí. ¿Por qué? Porque dice el texto que el gentío se agolpaba. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente se acercaba a Jesús porque quería escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Que mucha gente desea escuchar la palabra de Dios. Y así como en el tiempo de Jesús, la gente quería escuchar la palabra de Dios, también hoy en día la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una aplicación de lo que ocurría en el tiempo de Jesús y de lo que ocurre hoy en día. En el tiempo de Jesús, la gente quería escuchar a Jesús, la gente estaba buscando a Jesús. Hoy en día, ¿qué pasa? Lo mismo. Mucha gente quiere escuchar a Jesús, mucha gente está buscando a Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender de Lucas capítulo 5 versículo 1? Que mucha gente buscaba a Jesús y hoy en día también hay mucha gente buscando a Jesús. Entonces ya el texto bíblico ahí va a estar. ¿Por qué va a estar el texto bíblico ya colocado ahí? Para que usted no pierda tiempo buscando en la Biblia también. Porque se puede dar el caso que si solamente está el texto bíblico ahí y luego buscando el texto en la Biblia se puede perder. ¿Ve?
para que no se le pierda el texto, entonces yo se lo voy a dar ahí en la hoja para que usted lo tenga ahí y simplemente usted lo lea tal y como está ahí, ¿ve? Aunque usted puede tener su Biblia al lado, pero para que no pierda tiempo abriendo la Biblia, buscando el texto y todo eso, pues simplemente usted lo va a tener ahí en una hoja, ¿ok? Entonces, seguimos en el desarrollo. Ya, una vez que usted explicó qué usted aprendió del versículo 1, ahora va con el versículo 2 al 5. Dice, ok, leamos ahora el capítulo de Lucas capítulo 5 versículo 2 al 5. Dice, vio otras dos barcas que estaban, déjame ponerlo aquí, vio otras dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Ahora, ¿qué podemos aprender de este texto? ¿Qué podemos aprender? Entonces, lo que yo puse allí, que podemos aprender, es de que cuando Pedro dice, Maestro, hemos estado pescando toda la noche, hemos estado trabajando toda la noche, entonces quiere decir que Pedro, las metas materiales de Pedro era pescar y que Pedro estaba enfocado en alcanzar las metas materiales, las metas terrenales. Pedro estaba enfocado en conseguir pescados y él estaba toda la noche tratando de pescar, tratando de conseguir y alcanzar metas materiales. Ahora, ¿cómo lo traemos nosotros eso hoy en día? A ver, quiero usted que me diga. ¿Creen ustedes que está pasando lo mismo que pasó con Pedro hoy en día? ¿Cómo se aplica lo de Pedro a nuestros días? A ver, Pedro estaba trabajando en sus metas materiales. ¿Cómo se aplica eso hoy en día? Adelante, Kaylin. Nosotros nos enfocamos tanto en nuestras metas, dentro lo que sea, que nos olvidamos de poner a Dios primero. Correcto. Entonces, hoy en día, también, así como Pedro estaba enfocado en sus metas materiales, hoy en día muchos también están enfocados trabajando en sus metas materiales. ¿Ve? Entonces, eso es lo que explico en ese versículo. Eso fue lo que aprendimos de ese versículo. Y por último, en el tercero, leamos Lucas 5 8 al 11. ¿Qué dice 5? Lucas 5 8 al 11 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué podemos aprender aquí de este texto?
A ver, Kevin, Jocelyn o Guillermo. ¿Qué podemos aprender? Entendiendo los primeros dos puntos. En el primer punto ya vimos que muchos desean escuchar la palabra de Dios. En el segundo punto vemos que muchas personas están enfocadas trabajando en sus metas personales. Y aquí en el tercer punto, ¿qué podemos ver? Dice que Jesús le dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué podemos aprender nosotros de este texto? ¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos hoy en día? Jesús quiere que nosotros lo sigamos, que dejemos lo que estamos haciendo y que lo sigamos, porque sus pasos son, y sus pasos y sus planes son perfectos. Y si lo Y, seguimos, va a ir pero todo ¿por bien. qué? Muy bien, pero ¿por qué Jesús quiere que lo sigamos? ¿Por qué Jesús quería que Pedro le siguiera? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Desde ahora serás qué. Pescadores de hombres, Correcto. Entonces, ¿por qué Jesús quiere que nosotros le sigamos? para que prediquemos, Para que prediquemos, para que seamos qué, como Pedro, ¿un qué? pescador Pescador de de hombres. hombres. Ok, Ajá. entonces, ¿qué aprendemos de Lucas capítulo 5 verso 8 al 11? Aprendemos a que Jesús cambió las metas de Pedro. ¿Cuál era la meta de Pedro? Dijimos en el versículo, en el versículo 2 al 5. ¿Cuáles eran las metas de él? Pescar ¿Los qué? peces, Los peces. Y ahora, ¿cuál fue la meta que Jesús le dio? que pescar a los hombres. Que pescar a hombres. ¿Ve? Entonces, por eso el tema es, el cielo es nuestra meta. Pedro tenía como meta los peces, pero Jesús le dio como meta el cielo. Entonces, eso es lo que en este tema vamos a presentar. Cómo Jesús cambió las metas que tenía Pedro, que eran terrenales, por metas celestiales. ¿Ve? Metas que en vez de buscar pescados, busca, eh, ahora Pedro fue llamado a buscar pescadores de hombres. Ahora entonces, vamos entonces al cuarto punto, que es la conclusión. ¿Cómo usted concluiría este tema? Ya usted dijeron, número uno, que muchas personas desean escuchar a Jesús, la palabra de Dios. Número dos, que Pedro estaba trabajando en sus metas materiales. Y número tres, Jesús cambió las metas de Pedro en metas celestiales. ¿Cómo se concluye? ¿Cuál sería la conclusión eh, de este tema? ¿Cómo usted concluía el tema? ¿Cuál sería la conclusión? Que am, nuestras metas no solo deben de ser terrenales, que también tenemos que tener diferentes metas, metas celestiales. Celestial. Pero ¿cuál debe ser que nuestra meta debe ser celestial? Pero ¿cuál debe ser nuestra meta? Ser pescadores de hombres. Ser pescadores de hombres. ¿Sí? ¿Cuál es el llamado que Jesús nos hace a nosotros hoy en día? ¿Cuántos están dispuestos para ser pescadores de hombres? Ok, ese es el llamado, esa es la última parte. En la conclusión, aquí, en la penúltima parte, la conclusión es solamente un resumen
de lo que acabamos de aprender, de todo lo que aprendimos. Ok, entonces, hermanos, ¿qué aprendimos en este día? ¿Qué aprendimos? Aprendimos tres cosas. Número uno, aprendimos que hay La muchas gente te va a decir, personas que desean escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Número "Ujú, dos, aprendimos que no debemos enfocarnos en nuestras metas, no debemos terrenales. enfocarnos en metas terrenales. Y número tres, ¿qué aprendimos? Que debemos dejar que Jesús transforme nuestras metas terrenales en metas ¿qué? Celestiales. ¿Ve? ¿Y cuáles Amén. son esas metas celestiales? Jesús quiere que tú y yo seamos pescadores de hombres. Bien. Entonces esa es la conclusión. Y el llamado ahora, ¿cuál es el llamado? Por eso quiero invitarte a que hoy, si hoy decides establecer como tu meta principal ir al cielo y ayudar a otros a llegar también. Entonces ahora en el llamado es una invitación. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran que el cielo, quisieran poner el cielo, ir al cielo como su meta principal? ¿Ve? Entonces ahí se hace la invitación. ¿Cuántos quisieran poner el cielo como su meta principal? Pero ¿cuántos estarían dispuestos a ir como pescadores de hombres a buscar a otros para ir al cielo, para no ir solo al cielo? O sea, siempre el tema tiene que terminar con un qué. ¿Con qué determinar el tema? Llamado. Con un llamado. ¿Ve? Un llamado y una oración. Llamado y oración. Bien, siempre, siempre que terminen de predicar, tienen que decirle a las personas si aceptan lo que ustedes predicaron. ¿Ve? ¿Cuántos en este día están dispuestos a aceptar el llamado de ser pescadores de hombres e ir a esas personas que quieren escuchar de Jesús? Amén. Ok, si usted lo siente, póngase de pie o acompáñeme a orar o arrodíllese o levante la mano. Siempre es importante preguntarle a las personas que hagan algo. Y eso que esa persona hacen es lo que indica si ellos están aceptando o no. O que se sienten, o que se paren, o que se arrodillen, o que pasen al frente, o que levanten la mano. Eh, lo que ustedes quieran decir, pero las personas, pero ustedes tienen que hacerle el llamado a las personas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este primer tema? Este es el primer tema. El que yo le había enviado es esto, pero no estaba tan detallado. Este yo lo detallé palabra por palabra. Que si usted quiere lo puede decir así, no tiene que aprendérselo de memoria, solamente para que usted tenga una idea de qué puede decir. ¿Me doy a entender? Sí, Entonces yo le voy a compartir este tema, cada tema así desarrollado con palabras, yo se lo voy a compartir. ¿Ve? Posiblemente hoy, mañana le mande, tal vez hoy le voy a enviar el tema uno, mañana le voy a enviar el tema 2, pero ya eso es desarrollado con las palabras que usted puede decir. Eh, y en la semana le voy a estar enviando los otros temas. ¿Ve? Kaylee, en la predicación lo hiciste muy bien. Tienes dominio escénico. Jocelyn también lo hizo bien. Tienen dominio escénico. Eso es lo que yo quería ver. Me falta ver a Kevin y me falta ver a Guillermo. Eh, lo único que, pues como yo no le había dado con todos los detalles, lo único sí es que ah,
dos cositas, que es, digamos, las dos recomendaciones en general. Número uno, aprendan bien la historia para que ustedes cuenten la historia. Pueden contar toda la historia, lo que pasó, y ya luego decir lo que ustedes aprendieron, o pueden ir contando la historia y diciendo lo que aprendieron, contando la historia y diciendo lo que aprendieron. Eh, como ustedes lo prefieran. Usted puede decir la historia, decir, bueno, la Biblia dice, aquí lee el texto. Por ejemplo, usted puede agarrar y leer todo el texto desde Lucas capítulo 5 del verso 1 al verso 11. Dice, ok, hermano, vamos a la Biblia y leamos. Y empieza a leer la Biblia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se ahogaba sobre él para oír la palabra de Dios. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra, dejaron la barca, dejándolo todo, le siguieron. Ok, hermanos. Hay tres cosas que podemos aprender de la historia que acabamos de leer. Hay tres cosas. Número uno, eh, podemos observar en esta historia que muchas personas, en el versículo uno, que muchas personas deseaban escuchar la palabra de Dios. Esto quiere decir que hoy en día también hay muchas personas que desean escuchar la palabra de Dios. Hay muchas personas que están hambrientas de escuchar la palabra de Dios. Hay muchas personas que están buscando la palabra de Dios, pero nadie le quiere hablar, nadie los quiere invitar a la iglesia, nadie los quiere visitar, nadie quiere decirle de Cristo Jesús, pero hay personas que están necesitadas. Lo segundo que podemos aprender aquí es que Pedro estaba enfocado en sus metas materiales. En la historia, cuando vemos que Pedro dice que había pescado toda la noche, eso indica que Pedro había trabajado toda la noche buscando peces para comer, para sostenerse. Él estaba enfocado en alcanzar sus metas materiales. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos enfocados en nuestras metas materiales? Hazte una pregunta. ¿Estás tú enfocado en las metas materiales o estás tú enfocado en la meta de ir al cielo? ¿Ir al cielo es tu meta o, o no tienes como meta principal ir al cielo? Esto nos indica a nosotros que debemos cambiar nuestras metas, debemos de modificar nuestras metas. Y tercero, podemos aprender de esta historia que Jesús cambió las metas de Pedro en metas celestiales. Pedro quería pescar pescado, pero Jesús le hizo un llamado y Jesús le hizo el llamado a ser pescador de hombres, a salvar almas para Cristo. Así que en conclusión, hermano, ¿qué podemos aprender de el texto y la historia que leímos? Número uno, que hay muchas personas que están necesitadas de Cristo Jesús. Número dos, que debemos alejarnos de un poquito, debemos dejar a un lado un poquito nuestras metas materiales y enfocarnos en la meta de ir al cielo. Y número tres, que debemos aceptar el llamado que Jesús nos hizo de ser pescadores de hombres, así como Jesús se lo hizo a Pedro. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir al cielo? ¿Y cuántos de ustedes estarían dispuestos, como Pedro, a ser pescadores de hombres para ir al cielo con esas otras personas también? Amén. Bueno, pues le acompaño en este momento a que oremos. Si usted quiere ser un pescador de hombres como Pedro, si usted quiere buscar a otras personas para Cristo, yo le animo a que usted sea un misionero. Ahí usted puede poner de sus palabras, ¿eh? Tú puedes agregar tus palabras. Yo te invito a que seas como misionero. Mire, yo, por ejemplo, yo decidí venir aquí a este país como misionero porque yo quiero predicar la palabra de Dios, porque yo quiero que otros escuchen de la palabra de Dios. Así que si tú quieres poner el cielo como tu meta, yo te invito a que ahí donde tú estás, te pongas de pie y que oremos. ¿Eh? O sea, hay dos maneras
de usted presentar el desarrollo. Una es versículo por versículo explicándolo. Otra es contar toda la historia y luego al final decir lo que usted aprendió de la historia. ¿Cómo, cómo ustedes preferirían mejor? ¿Cómo se le haría a ustedes más fácil? ¿Así como y explicando versículo por versículo o contando toda la historia y después explicar lo que aprendieron? ¿Cómo se le haría más fácil para yo saber y prepararlo como ustedes se le haría más fácil? Pues si mi forma de, como yo lo voy a hacer es, voy a leer un versículo, luego lo voy a explicar, luego voy con los otros versículos, luego lo explico. Así es la forma como yo lo haría, no sé los demás. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? El mío también es así, tengo como mi versículo y luego los voy explicando. Ok, ok. ¿Y Kevin, Jocelyn? Pues a mí me funcionan las dos maneras, pastor. Ok, ok. Bueno, pues entonces lo voy a poner así para que versículo por versículo y ya si usted se siente más cómodo, mejor contar toda la historia y después decir lo que aprendió también, ¿ok? Pero recuérdense siempre que el enfoque está en la historia, contar la historia. Es más, usted puede contar la historia sin siquiera leer la Biblia. ¿Ve? El objetivo es que la gente escuche la historia y escuche de usted lo que aprendió de la historia. Bien. Entonces, en esta historia, en este primer tema, ¿cuál es el enfoque principal? Las metas. Pedro no tenía metas. Pedro tenía metas terrenales y Jesús se la cambió en metas celestiales. Pero la meta celestial es ser pescador de hombres. Así que para poder ir al cielo, no debemos ir solos, debemos ir acompañados de otras personas. ¿Ve? Entonces, pues le quería dar esos tips para que así a la hora de ustedes predicar los otros temas que les faltan, sigan el orden, sigan el orden para que no se le pierdan los textos eh, y para que ustedes sigan la misma, eh, tengan la conclusión, concluyan el tema y también el llamado, la invitación. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues yo no, yo no. ¿Todo? Eh, Ok, bueno, pues eso sería todo. Entonces, Kaylee, tú predicarías otra vez, ¿verdad? El sábado en la tarde, este sábado en la tarde. Sí, Ok. Y la próxima semana predica Guillermo, ¿verdad? Correcto, El viernes y sábado en la tarde. Y correcto. la que sigue entonces le toca a Kevin. Déjame ver cuándo que le toca a Kevin. Pastor, ¿cuándo mandaría estos temas? Eh, esta misma, entre mañana y pasado. Bueno, ¿Todas o solo uno? lo voy enviando uno por uno, lo voy enviando Ok, separado. ok, no, sí está bien. Separado lo voy a ir enviando a medida que lo vaya modificando, arreglando. Ok. Me parece bien. Ya. Entonces, Kevin, 29 y 31 de octubre. All right. Bueno, pues eso es todo. Vamos a orar entonces para concluir. Y el sábado, creo que el sábado me voy a reunir, pero con los que van a predicarle a los niños.
Eh, sí, el sábado en la mañana. Sábado en la mañana me voy a reunir con lo que van a predicar a los niños. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos ayudas en esta noche. Te pedimos que bendiga a los jóvenes que van a estar predicando, Señor, que tú los ayudes a que ellos puedan seguir preparándose y que ellos puedan, Señor, ser ungidos por tu Santo Espíritu y que puedan tocar a aquellas personas que desean saber y escuchar más de ti, Señor. Así que te lo rogamos, oh Padre eterno, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan feliz noche.